otro diálogo aquí en nuestros espacios. En el estudio está ya con nosotros el politólogo Michel Rowland. Él es catedrático universitario, también en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. Michel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Uno de los temas que nos gustaría conocer sus reflexiones tiene que ver con lo que hemos vivido en estas últimas 48 horas y que se relaciona al abandono del país del ex canciller de la República, Ricardo Patiño. Él ha emitido unas declaraciones luego de conocer que la jueza, o el juez, mejor dicho, le ha dictado ya una orden de prisión. Pero ahí nos preguntamos siempre, las órdenes de prisión llegan cuando la gente ya está fuera. Sí, bueno, mire, ha sido algo bastante sorprendente, diría yo. Ya en la manifestación de los correístas en Quito, como usted habrá visto, no estuvo presente Patiño, entonces algunos de ellos decían precisamente que ya estaba fuera del país. Pues porque no tenía garantías para su seguridad, digamos. Y lo dijo también en declaraciones a la cadena internacional en CNN, que él estaba analizando la posibilidad de quedarse o no, que la justicia no era independiente ni imparcial, como decía el presidente o como dice el presidente Moreno. Correcto. Pues mire, como le digo, fue bastante sorprendente, pero yo creo que esto se veía venir después de la expulsión de Assange de la embajada nuestra en Londres. La detención de este señor Olavini, que aún creo que no tenemos mucha claridad sobre el alcance de las actividades que él desarrollaba en Ecuador. Él dice que trabajaba como pues, especialista en seguridad informática, en encriptación. Le detuvieron con un montón de material informático en el aeropuerto. Yo creo que el gobierno debería aclarar pronto cuáles son exactamente los cargos y lo que se ha podido comprobar de las actividades del señor Vini. Y claro, esto fue como un efecto dominó, ¿no? Lo de Assange, el señor Vini y Patiño, al que vincularon precisamente con este tipo de actividades. Claro, decíamos hace algunos días de que si bien son dos casos distintos, lo que ocurre con Julian Assange, con Olavini, y las razones por las cuales se le sigue un juicio o se le va a seguir un juicio a Ricardo Patiño son distintas, pero vemos que todo esto es un laberinto que en algún momento se entrecruza. Se entrecruza. Yo estoy seguro, la acusación que habían iniciado en contra de Patiño era por instigación, por estas declaraciones que había hecho respecto al gobierno. Pero yo creo que tiene que ver obviamente con esta situación en que seguramente el gobierno ha descubierto algún tipo de vinculación. No olvidemos que Patiño parece que viajó con este señor Vini a varios sitios, o se encontraron en todo caso en algún punto de este planeta. Entonces termina entrelazándose todo. Yo creo que tiene que ver. No nos olvidemos además que fue el ex canciller en su momento el que otorgó el asilo a Assange, y mantuvo una comunicación permanente, constante con él en la embajada. Él dio instrucciones muy claras de cómo debía permitirse a Assange realizar sus actividades desde la embajada. Entonces nos encontramos con una situación que yo diría bastante compleja, en el sentido que un asilado político del gobierno ecuatoriano mantenía una serie de actividades desde nuestra embajada en territorio británico, poco claras en mi opinión, poco claras definitivamente. El señor Assange, sabemos sus antecedentes, la fundación de la página Wikileaks, la liberación de información que generó en torno a actividades del gobierno norteamericano que causaron mucha conmoción. Y parece que desde nuestro espacio, nuestro territorio en el suelo británico, como usted sabe, las embajadas son parte del territorio nacional, el señor Assange mantenía una serie de actividades, y creo que el ex canciller Patiño estaba al tanto de ellas. Ahora, nosotros dialogamos hace algunos días aquí con el ex canciller, con Ricardo Patiño, y decía que sí, que él efectivamente es amigo personal de Julian Assange, que no conocía al señor Olavini, aunque en algún momento se llegó a decir que habían coincidido un viaje, si no estoy equivocada, hacia Venezuela, pero él decía que eso no tiene nada que ver, que las razones por las cuales se lo estaría vinculando es únicamente porque él efectivamente tiene una relación con Julian Assange, pero que a través de aquello él solicitaba que se demuestre si es que efectivamente ha estado o no involucrado en estas acusaciones, digamos, de desestabilización al gobierno ecuatoriano. Correcto, por eso yo le digo que es importante que el gobierno de nuestro país empiece a presentar pruebas, que empiece a informar a la opinión pública acerca de cuáles fueron... Que sea transparente. Exactamente, porque yo creo que después de la conferencia conjunta de los ministros Romo y Valencia, quedaron muchísimas inquietudes, ¿no le parece? El canciller Valencia más bien apelando a procedimientos formales para anunciar la expulsión del señor Assange de la embajada y el retiro de la nacionalidad ecuatoriana que la
ex canciller María Fernanda Espinosa le había otorgado al señor. Y después los comentarios de la señorita María Paula Romo respecto al tema, llegando a comentar esto de las heces fecales en las paredes de la embajada. Pero ahí nos lleva un poco también a algunas dudas, ¿no? Porque de alguna manera se le atribuye el retiro del asilo diplomático a Assange a sus malos comportamientos, a sus comportamientos antihigiénicos. Entonces, quizás nos preguntamos si esas son realmente razones de peso para decirle, señor Assange, hasta aquí llegó. Cierto es que su situación en la embajada, luego de tantos años, 7 años, ya era insostenible, incluso para su situación emocional, personal, anímica, de salud. Física. Usted Sin embargo, todas las autoridades ecuatorianas han hecho referencia a través de sus pronunciamientos y sus declaraciones al comportamiento del señor Assange. Pero la pregunta es, ¿eso realmente es un motivo de peso para retirarle el asilo diplomático? Porque este involucramiento de Julian Assange en una posible desestabilización del país, ¿es real? ¿No es real? Pues mire, yo creo que a raíz de lo que ha circulado en redes sociales, de la difusión de fotografías de la vida personal del presidente Moreno, algo ocurrió y hay gente que dice que Assange tuvo que ver con esta difusión de videos, de fotografías que comprometían la vida personal, la vida íntima del presidente. Entonces, de pronto nos encontramos que de lado y lado empiezan a tocar temas de vida personal, de comportamientos, que en mi opinión, cuando hablamos de la política nacional, creo que hay que tratar de ser un poco más fríos en ese sentido y presentar datos más objetivos. Por eso le digo que es importante que el gobierno transparente la información real que está detrás de esta decisión. Sí, porque todavía no tenemos nada certero. Incluso frente a la detención de Olavini, dice, se lo encontró en el aeropuerto con material informático, pero nos ponemos a pensar que quizás cualquier persona puede viajar con varios pendrives, con computadoras. En seguridad informática era normal que llevara este tipo de pendrives, este tipo de sistemas de encriptación. Y en parte creo que tienen razón. Por eso le digo que es importante que el gobierno aplique una política de transparencia y diga, a ver, exactamente qué es lo que hizo este señor, exactamente qué es lo que sucedió con Assange en la embajada para tomar decisiones de expulsarlo, porque usted, como entenderá en derecho internacional, tomar una decisión de este tipo con una persona que ha tenido una altísima exposición mediática a nivel mundial es complicado, es complicado. Además, pensando en el tema de derecho internacional, venía para acá reflexionando que el tema del asilo político existe desde hace mucho tiempo. Hemos tenido varios presidentes de nosotros que han sido asilados en delegaciones como las de Colombia, por ejemplo. Velasco Ibarra, Lizardo García, fueron asilados en la delegación de Colombia en Ecuador cuando sufrieron golpes de Estado o persecución política. Eran otros tiempos, otra forma de comunicarse. Se les pedía a las personas que participaban o se beneficiaban de este estatus de asilado político de ser muy discretos en su vida, tanto personal como profesional. Un ejemplo paradigmático, el asilo de Víctor Raúl Haya de la Torre, del partido APRA, del expresidente García, que vivió en la delegación de Colombia en Lima desde 1949 hasta 1952. Estuvo 4 años allá, también porque hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en Lima, hubo persecución, en fin. Y Raúl Haya de la Torre, de lo que pude revisar y entender, llevó una vida bastante discreta. No se olvide que además esto fue elevado a la Corte Internacional de Justicia. El caso fue Colombia versus Perú. Respecto a si el gobierno de Lima debía otorgar un salvoconducto para que Haya de la Torre abandone el país como asilado político. Lima no quería permitir que salga de la embajada. Colombia apeló, se dio todo un proceso, finalmente se le otorgó este salvoconducto, pero él no pudo salir hasta 1952 de Lima. Pasó 4 años en esa embajada y entiendo que llevó una vida bastante discreta. Son otros tiempos, como le decía, Assange es una figura internacional mediática. Las tecnologías le permitían trabajar, las nuevas tecnologías le permitían trabajar desde la embajada, pero la pregunta es ¿qué hizo exactamente y por qué el gobierno decidió cancelar este asilo y la nacionalidad? ¿Podemos creer que realmente hubo un acuerdo entre Ecuador y el gobierno norteamericano o a través de este acercamiento al Fondo Monetario Internacional de dar por terminado el asilo que tenía Julian Assange? Me parece que es forzar un poco la cosa, sinceramente. Seguramente puede haber habido contactos a título no oficial. Usted sabe, siempre hay
lo oficial, que se comunica, lo no sí, oficial. De todas maneras resulta extraño que a poquísimos minutos, horas de retirado del asilo, inmediatamente llega la solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos. Bueno, eso era previsible, yo creo que era previsible. Usted sabe que Estados Unidos desde que... Es creer que ya lo tenían listo. Bueno, Assange tenía... A ver, en este tipo de procedimientos usted puede estar segura que cuando hay un asunto de interés nacional para un gobierno como el norteamericano, este tipo de solicitudes de extradición las tienen ahí en el congelador, pero listas para ser lanzadas en cuanto ocurre este tipo de cosas. Es una cuestión de seguridad nacional para ellos, como usted sabe. De ahí a que haya una conexión entre lo que se decidió por parte del gobierno nacional y lo que sucedió después, puede ser más complejo. Me parece que podríamos estar hilando muy fino. El tiempo nos dirá hasta qué punto hubo algún tipo de acuerdo no oficial, pero yo creo que puede haber habido conversaciones previas, tal vez, pero también yo creo que el gobierno ecuatoriano tuvo conversaciones previas con el gobierno británico para garantizar que Assange, al ser expulsado de la embajada, no sea extraditado, como hasta ahora sostiene el canciller Valencia, a un tercer país en donde se aplique la pena de muerte o algún otro tipo de castigo que ponga en seguridad la integridad física en este caso, el señor Assange. Entonces, me atrevería a decir que estamos tal vez hilando muy fino. No creo que pueda haber habido una condicionalidad en ese sentido inmediata o automática. Tendremos que ver qué pasa con el tiempo. Creo que tal vez ahí iremos descubriendo un poco más. Ahora, María Paula Romo también en sus declaraciones habló de la presencia de 2 hackers rusos aquí en el Ecuador, el mismo caso de Olavini que fue detenido. Entonces ahí también es otro laberinto. Nos preguntamos, ¿todo está vinculado? ¿Qué hacían estos señores aquí, viviendo aquí en el Ecuador? Sale Julian Assange y Ecuador, según han dado a conocer las propias autoridades, es víctima de 40 millones de atentados informáticos. Entonces nos preguntamos, bueno, quizás ese número de 40 millones nos resulta muy extraño o difícil de imaginar en realidad. Correcto. Por eso le digo que es importante que el gobierno transparente la información. Mencionaron esos 2 hackers rusos, pero de lo que yo he visto hasta ahora no hemos tenido más información al respecto. Nada, ningún detalle. Sería bueno saber qué es lo que hacían aquí, por qué los consideraban, digamos, peligrosos para en este caso hablaría la seguridad nacional de nuestro país. Y nuevamente, ¿qué estaba haciendo el señor Olavini desde Ecuador? ¿Por qué gastó $230,000 en Internet? Que, o sea, es una cifra que cuando uno recibe la cuenta mensual de Internet en su casa dice, o sea, ¿cuántas cuentas tenía? ¿Qué volumen de información manejaba? Claro, uno se imagina que una cuenta casera quizás $25, claro, quizás una muy costosa, unos 100, 120 dólares, pero una ya multiplicando muy por costosa. 12 meses, por 5 años, en fin, o sea, sería bueno entender qué estaba detrás de esto. Y el tema de los hackers rusos, yo invitaría al gobierno nacional, a la ministra María Paula Romo, que nos cuente un poco más acerca de en qué consistía el trabajo de estos señores. Y quiénes son, qué hacían mencionó aquí además en el país, específicamente la nacionalidad, rusos. Como usted sabe, ahí también hay un entronque con Wikileaks, que fue muy eficaz para denunciar cierto tipo de actividades del gobierno norteamericano, pero que en otro tipo de temas, como la filtración de mensajes del Partido Demócrata para perjudicar la campaña de Hillary Clinton, hay mucha gente que dice que hubo algún tipo de acuerdo con las autoridades rusas, con otro tipo de agencias. Entonces ahí hay como nuevamente entramos al juego de la geopolítica mundial. Norteamericanos, rusos, ¿qué sucede en eso, en ese contexto? ¿Y en qué nos hemos convertido en Ecuador? En un espacio de paso de esta gente, de operaciones, de actividades permanentes. Eso sí creo que es preocupante. Creo que definitivamente necesitamos que nos aclaren en ese sentido qué es lo que ha sucedido, qué hacían estos señores y qué medidas va a tomar el gobierno. Sé que el gobierno tomó medidas para frenar estos ataques cibernéticos que usted mencionaba. Llegaron comentarios de que el gobierno de Israel nos estaba ayudando en la protección de las instituciones públicas y sus sistemas informáticos. Entonces, como ve, empiezan a aparecer otros actores y sería bueno que el gobierno mantenga una política de transparencia. Ahora, Michelle, la figura del asilo político, del asilo diplomático es muy importante a nivel internacional, sobre todo en materia de derechos. ¿Cómo queda esta figura después de esta toma de decisión del gobierno ecuatoriano? Se habla del principio de no devolución, que es un principio internacional considerado y respetado por todos los estados, y como digo, en materia de derechos la figura del asilo es muy respetada. Sagrada, dirían sagrada. Algunos.
sagrada en el mundo. Entonces nos preguntamos cómo queda esta figura del asilo, cómo queda la confianza en Ecuador luego de esta decisión del gobierno. A ver, no soy un especialista en derecho internacional, pero desde mi perspectiva de politólogo le comento algunas cosas. Primero, como usted dice, el derecho internacional se basa en una serie de principios y de prácticas, ¿no es cierto? Usted tiene la teoría y la práctica. Entonces, en teoría, como usted dice, el derecho al asilo y al asilo político específicamente es un derecho consagrado, es un derecho reconocido. Hay personas que han apelado a él precisamente para salvar su vida. Pero también ha habido otros casos en que personas cuestionadas en su propio país han apelado a este derecho político. Sin ir más lejos, el expresidente Alan García, que acaba de cometer suicidio, se refugió en Colombia en 1992 aproximadamente. Yo estudiaba en ese momento mi licenciatura DA y lo escuché en una conferencia en la universidad, y él había sido acusado nuevamente de cargos de corrupción y él se había considerado un perseguido político, en fin. El expresidente de la República Democrática Alemana, el señor Honecker, el último presidente de la RDA, se refugió en Rusia y apeló también al asilo diplomático y terminó viviendo en Chile, donde pasó sus últimos años. Entonces, es una figura que garantiza la seguridad de una persona que puede sufrir persecución política, pero también en algunos casos yo creo que ha podido ser utilizado por líderes políticos que han sido cuestionados en su país, no tanto por cuestiones políticas, sino por cuestiones mucho más objetivas, como pueden ser casos de corrupción o casos de represión inclusive. Vamos a hablar de un abuso de esta figura. Vemos que, por ejemplo, hay personas que hablan ecuatorianos que han salido del país, que se encuentran fuera, están en Bolivia, están en otros lugares, también están acudiendo o apelando a esta figura. Abdalá Bucaram vivió mucho tiempo en Panamá, ¿no es cierto? Considerado un refugiado político, y sabemos que ahí había otro tipo de temas también por detrás desde nuestro país, es decir, acusaciones de corrupción. Entonces es una figura que no sé si decir que ha sido abusada o que se ha utilizado de forma demasiado generosa, pero es una figura en donde hay gente de todo tipo que la ha utilizado para garantizar su seguridad, su integridad física. En algunos casos creo que ha sido bien utilizada, en otros casos puede ser un poco más cuestionable. Entonces, por ese lado es una figura que ha sido utilizada de diversas maneras. Dos, sí plantea la situación de Assange una reconsideración de la figura, pero no olvidemos que en derecho internacional en los últimos, yo diría, 25, 30 años han ocurrido tantas cosas. Yo diría que desde la caída del muro de Berlín, desde la caída de esos bloques este-oeste, que han hecho que el Estado de moderno se vuelva posmoderno y que las relaciones internacionales de la figura moderna clásica, surgida del siglo XIX, de las democracias liberales, ¿no es cierto?, también en este mundo, como algunos dicen, híbrido, este tipo de figuras también deban ser repensadas. Porque, como le decía, en la figura tradicional el asilado debía guardar silencio, debía abstenerse de hacer comentarios sobre la situación política local, debía ser prudente. Y hemos visto que en casos como el señor Assange no se quedó precisamente callado, ¿no es cierto? Mantenía mucha actividad desde nuestra embajada en Londres. Entonces, más allá de la figura clásica, hay que repensar el procedimiento para otorgarlo, cuáles deben ser las condiciones para que el asilado pueda mantener ese estatus. Y el otro tema también que aquí hay que pensar bien es qué pasos se pueden dar para garantizar la seguridad de la persona. La concesión de nacionalidad ecuatoriana al señor Assange, le confieso que a mí me sorprendió muchísimo. El intento por nombrarlo funcionario de la embajada también, o sea, me pareció muy forzado. Y claro, el gobierno británico... Pero y hacia allá apuntaba mi otra pregunta, porque más allá de cómo se otorgó la nacionalidad o la naturalización a Julian Assange, él en este momento es un ciudadano ecuatoriano. ¿Podría el gobierno nacional entregar a un ciudadano ecuatoriano? A ver, el gobierno sí tiene una potestad. El gobierno tiene la potestad de otorgar y de retirar la nacionalidad. Pero él ahorita no se le ha retirado. Él sigue siendo ciudadano ecuatoriano. En la conferencia de los dos ministros, el ministro Valencia indicaba que se le retiraba la nacionalidad por una serie de irregularidades en el proceso de pero decía que eso podría tomar hasta un lapso de 6 meses. Correcto, esos son procedimientos que en teoría se deben dar. Entonces, claro, entramos en ese punto, en ese dilema en que era en teoría ciudadano ecuatoriano.
No me atrevería a opinar mucho más sobre el tema. Me parece, como le digo, que fue una figura forzosa y por lo tanto sí creo que pueden existir cierto tipo de irregularidades. Detrás, claro. El nombrarlo además funcionario de la embajada es aún más forzoso en el sentido de haberlo tratado de proteger y de sacar de la embajada. Fue la canciller María Fernanda Espinosa la que hizo esto. Creo que debería responder al respecto cuáles fueron las situaciones. Y no olvidemos que es la canciller, digamos, exactamente anterior al canciller Valencia. Tal vez sería bueno que la convoquen a dar explicaciones en la Asamblea Nacional como parte de un proceso de transparencia. Es uno de los temas que está ya dentro de la Asamblea Nacional. Así es. A mí me parece que debería dar explicaciones al respecto. Recuerde que en la entrevista a Deutsche Welle que le hicieron al presidente Moreno, él dijo que ella fue la que tomó la iniciativa, que él no sabía. Entonces, bueno. Pero también es un poco extraño creer que un canciller tome decisiones arbitrarias sin consultarlas con el primer mandatario. De esta magnitud sí me parece, como usted dice, extraño. Este es el tipo de cosas que yo creo que un funcionario, digamos, del rango de ministro no podría tomar sin conocimiento de causa por parte del presidente. Ahora, Michelle, ¿cómo queda la política interna en el Ecuador después de todos estos anuncios, de todas estas sorpresas? Nos preguntamos qué pasa, porque este tema ha polarizado nuevamente también al país, ¿no? Hay gente que defiende radicalmente el hecho de que el presidente de la República o el gobierno nacional no debía en ningún momento ni pensar en retirarle el asilo a Julian Assange, pero hay otro grupo, el otro lado, que en cambio está absolutamente feliz y contento de que esto haya ocurrido. Entonces, ¿cómo queda internamente la política del Ecuador? La coyuntura actual, ¿hacia dónde nos lleva? Bueno, yo creo que este caso ha polarizado definitivamente yo diría a la sociedad ecuatoriana. Las redes sociales son un reflejo de ello, como usted habrá visto seguramente en su propio Facebook o en alguna de estas redes como el Twitter. Los mensajes tanto a favor como en contra de lo que sucedió. Creo que es un elemento que polariza un poco más a nuestra sociedad. Me habría gustado que este caso se manejara de una manera más prudente, políticamente de una manera más transparente. Habrá que ver en los próximos meses qué es lo que sucede. Por eso yo digo que la mejor política siempre es transparentar las cosas, y el gobierno tomó una decisión tan trascendental que no tiene solo impacto a nivel interno, como usted dice, sino a nivel internacional. Ecuador se volvió noticia viral previo al incendio de la Catedral de Notre Dame, en donde esas damas quemaron otro tipo de damas. Nos volvimos virales. Creo que, yo diría, el gobierno nacional debe mantener una política de puertas abiertas, debe transparentar lo que sucedió, esta información sobre los hackers rusos, qué es lo que hacía exactamente Assange, porque el presidente Moreno llegó a calificar a Assange de terrorista informático. Si hay una acusación de ese tipo, sería bueno que construya la argumentación o sustancie por qué era un terrorista informático, por qué estaba generando inestabilidad dentro de la política nacional, exactamente, y qué estaba haciendo desde nuestra embajada para que llegaran a tomar esta decisión. Entonces, eso es parecía más bien esto una respuesta a las denuncias o la divulgación de los INA Papers. Decía que la página de inapapers.org no tenía relación con Wikileaks, que más bien fue una página que salió por su cuenta y que Wikileaks lo que hizo fue reproducirla. Y Julian Assange fue fundador de Wikileaks, pero se ha advertido que él ya no tiene ningún vínculo con Wikileaks. Correcto. Mire, ahí se pueden interpretar de muchas maneras tal vez esta conexión entre las fotografías y los documentos que empezaron a circular, entre las acusaciones que empezaron a circular. Pero por eso le digo que la mejor política que puede aplicar este momento el gobierno es construir una sólida argumentación para explicar por qué tomaron esta decisión. No sé qué tanto la pensaron. Entonces dijeron que ya desde hace varios meses atrás estaban evaluando este tema, que se prepararon para los ataques informáticos de los que hablábamos hace pocos minutos. Entonces creo que es importante que el gobierno construya una argumentación sólida, que la sociedad de nuestro país reflexione tal vez con un poco más de cabeza fría acerca de este tipo de temas, porque están ocurriendo muchas cosas a la vez, como usted decía, esto de Assange, la salida de Patiño del país, estamos a puertas de escoger a la nueva presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, finaliza el periodo de la señora Elizabeth Cabezas, acabamos de pasar un proceso electoral que nos ha dado muchísimas sorpresas a nivel local, en 2 años, menos de 2 años prácticamente. Se habla de que es necesario hacer reformas al Código de la Democracia, en fin, están pasando muchas cosas en el ámbito político, local, nacional,
que creo que yo invito a los ecuatorianos y ecuatorianas a pensar un poquito con más cabeza fría. A veces en las redes sociales tuiteamos algunas cosas que inclusive, sí, y que inclusive aprovechan de la desgracia ajena, ¿me entiende? O comentarios inclusive racistas o despectivos sobre alguna persona determinada, algún candidato o candidata. Seamos un poquito más sanos, digo yo. En las redes sociales se esconden muchos mensajes, mucha gente cree que es fácil postear detrás de una identidad falsa, decir cualquier cosa. Por eso a mí, por ejemplo, no me gusta usar el Twitter, porque 140 caracteres no se puede decir mucho y se puede causar daño. Se duplicó. Está bien, en 280 caracteres. Entonces creo que tenemos que ser prudentes los ecuatorianos. Nos hemos vuelto muy inmediatistas con redes sociales. Nuestros padres, nuestros abuelos pensaban la política de otra manera. Hay que entender, el mundo ha cambiado, tenemos la disponibilidad comentamos de esto. En esto que ese Bauman, quizá esta sociedad líquida, ¿no? Que todo se diluye, además muy rápidamente. Y entonces los valores, la reflexión se vuelve inmediatista, los valores desaparecen, la pasión se enciende. Entonces dejemos la pasión para el estadio y en política pensemos un poquito más, razonemos un poquito más lo que vamos a decir o hacer. Algún profesor me había enseñado a mí en uno de mis cursos que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Y a veces veo unas cosas publicadas en las redes sociales que me preocupan y digo, a ver, tenemos que pensar con más calma. Entonces este es el tipo de temas, el de Assange, el del señor Patiño, las elecciones locales que nos fervorizan, nos encienden, y está bien, el debate público es bueno, pero con argumentos, con ideas, con pensamientos, y démosle en este caso el beneficio al gobierno de que con el tiempo, pero yo digo en el corto plazo, nos presenten argumentación sólida sobre el caso del señor Assange, sobre el caso del señor Patiño, para entender por qué han tomado cierto tipo de medidas. Como usted decía, el tema del asilo es un tema a nivel internacional muy importante. Yo creo que van a empezar a crear jurisprudencia después de este asunto con el señor Assange. Probablemente ya están algunos señores investigadores pensando en escribir algún paper sobre el caso, como una muestra de qué se hizo bien y qué no se hizo bien. Que esto nos sirva de lección no solo a los ecuatorianos, sino a la comunidad internacional para pensar bien cómo funciona esta figura, quién la recibe, bajo qué condiciones, y a futuro que esté un poquito más claro cómo se debe manejar. A nivel de derecho internacional, ustedes saben, existen una serie de convenciones, de procedimientos, de instituciones. Hay que pensar bien, hay que repensar bien cómo va a evolucionar esta figura y cuáles van a ser las condiciones para otorgarla. Bien, queremos agradecer al politólogo Michel Rowland. Él es catedrático de la Universidad de Cuenca en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.